¿Lo pusiste para que reproduzca una y otra vez o no? Sí. Ah, listo. Pero lo he ido como anunciando en la medida que yo he visto que ya ha ido pasando. Ahora que estoy entrando en Zoom. Bueno, vamos a comenzar. No sé si se me escucha. Pueden decir sí en el chat o levantar las manitos, como prefieran. Eh,
A ver, ¿qué dicen? Sí, ok, buenas tardes de Quito, Ecuador. Bueno, muy buenas tardes para ¿Ah? todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Me voy a presentar, sí, vamos a transitar una sesión de unos 45 minutos aproximadamente. Traten de mantener los micrófonos apagados en la medida de lo posible. Eh, Pueden ir colocando sus preguntas en el chat a medida que voy a ir avanzando con la exposición. No hay problema con eso. Al final vamos a tomar las preguntas que surjan y las vamos a ir respondiendo. Eh, Hago una breve presentación. Soy Andrés Fornelot. Yo soy dueño de Agile Institute LATAM. En Agile Institute LATAM damos entrenamientos vinculados con agilidad empresarial de todo tipo. Eh, y bueno, básicamente este programa, sí, que estamos compartiendo con toda Latinoamérica a partir de este año es la primera vez que se hace en español. Básicamente es un programa que fue creado por Bill Joyner. Bill Joyner es autor del libro que están viendo ahí en pantalla, se llama Leadership Agility, y creador de un modelo que básicamente permite acompañar a los ejecutivos en su proceso de evolución. Es un modelo utilizado por coach, sobre todo coach ejecutivos, no dejamos afuera a nadie, ¿sí? También coach ágiles, para poder acompañar a los líderes y ejecutivos y también, ¿por qué no?, a los equipos en su proceso evolutivo. Vamos a tener 3 jornadas, también lo están viendo ahí en pantalla Rafael García Monroy. Rafael es un profesional de primer nivel. Él está en Madrid, en España, y nos va a acompañar el día de mañana. Rafael es el facilitador del programa. Sobre el programa voy a comentar un poquito más. Me disculpan, ¿quién modera la reunión? ¿Podrían bloquear los micrófonos de todos? Sí, ahí creo que estamos. Ahí estamos. Le decía, eh, Rafael García Monroy es un profesional de primer nivel, colaborador de Bill Joyner en programas a nivel internacional, ¿sí? Programas en Estados Unidos, programas en Europa, y ha dado este entrenamiento con él durante muchos años. Y es la primera vez que se va a dar aquí en Latinoamérica en 100% en español. Sí, obviamente vamos a contar con la participación de Bill a lo largo de 3 o 4 jornadas, no me acuerdo bien cuántas son las jornadas que están pautadas, para llevar adelante sesiones de Q&A, preguntas y respuestas, para escucharlo a él, ¿sí? Que es básicamente el creador del modelo y sacarnos todas las dudas que tengamos los participantes de dicho programa. Hoy voy a hablar yo, sí, voy a hablar acerca del camino hacia el liderazgo catalizador o el liderazgo ágil. Básicamente voy a hacer una especie de resumen de por qué hoy se necesita un cambio en los estilos de liderazgo que están a cargo de las organizaciones y a cargo de los equipos también alrededor del mundo. Mañana va a hablar Rafael. Rafael lo va a hacer a las 11 horas Argentina. Sí, ahora voy a compartir un slide donde están los horarios de los distintos países. Como les decía, Rafael está en España, con los cuales tenemos de este lado del mundo unas 5 horas aproximadamente de diferencia. Por lo tanto, en este horario es prácticamente imposible para Rafael. Tendría que madrugar mucho. Y el miércoles Rafael básicamente va a hablar mucho del modelo creado por Bill Joyner, ¿sí? Su foco va a ser más que nada sobre el framework del Leadership Agility. Y el miércoles lo vamos a tener a Bill Joyner, que va a hablar sobre unos casos reales, ¿sí? Casos reales vinculados al modelo de él, donde ha acompañado a líderes, son 2 líderes que han transitado su proceso de evolución vertical, su proceso de desarrollo vertical, de experto a achiever, y otro líder donde su camino de evolución es de achiever o realizador a catalizador. Eso lo va a compartir Bill el día miércoles a las 12 del mediodía, hora de Argentina. Ahora voy a compartir el slide donde están todos los horarios. Si quieren capturar este slide, así ya les queda. Igualmente lo estamos compartiendo a través de las redes sociales
en los distintos anuncios que estamos haciendo. Bien, voy a comenzar entonces con el encuentro de hoy. ¿Sí? Voy a comenzar con el encuentro de hoy. ¿Por qué el liderazgo del mundo actual exige Leadership Agility hoy en día? ¿Sí? Cuando hablamos de Leadership Agility van a ver que vamos a hacer referencia también al liderazgo catalizador. Ya van a ver en un ratito por qué. Quizás alguno de los que están acá participó de los eventos y los webinars que dimos en agosto, donde dimos esta presentación también, pero seguramente tenemos mucha gente nueva. Igualmente hicimos algunas modificaciones en la presentación original. Vamos a hablar entonces de cuáles son esos cambios que se han ido dando a lo largo de los últimos años que nos llevan básicamente a un nuevo estilo de liderazgo en el mundo actual. Acá tenemos un título que dice: cuando el mapa ya no existe, ya no coincide con el territorio. ¿Sí? Y ahí tenemos estrategias sólidas obsoletas, certezas en desaparición y más allá del conocimiento técnico. En el primer caso, cuando hablamos de estrategias sólidas obsoletas, ponemos como ejemplo el caso de Blockbuster, que es un ejemplo bastante trillado, ¿sí? Pero no viene mal hablar de ese caso. ¿Sí? Hablamos de una empresa con estrategias sólidas, ¿sí? Pero para un mundo que había comenzado a cambiar. Una empresa que tenía un montón de infraestructura, una cadena enorme, con un montón de locales alrededor de los Estados Unidos, que básicamente se vio enfrentada a un nuevo mundo, un mundo más orientado a la digitalización, al e-commerce, y básicamente desapareció. ¿Sí? Por eso hablamos de estrategias sólidas obsoletas. Certezas en desaparición. Aquí hablamos como ejemplo los bancos, los grandes bancos o las grandes marcas que básicamente basaban su estrategia en la confianza institucional y que han sido básicamente amenazados y en algunos casos han cerrado, han tenido que cerrar en distintas partes del mundo debido a la irrupción de nuevas fintech, ¿sí? O nuevos jugadores en el mercado sin tanta trayectoria, sin tanta institucionalidad, pero con un foco puesto en el cliente, ¿sí? Que básicamente es una de esas capacidades que se requiere hoy en día para liderar los mercados en los cuales nos toca transitar. Y por último tenemos más allá del conocimiento técnico, y ahí tenemos otros ejemplos que tienen que ver con esos ingenieros expertos, ¿sí? Dedicados a la fabricación de automóviles con motores que funcionan a base de combustible y que hoy en día tiene que obligadamente reconvertirse porque los vehículos empiezan a fabricarse con motores eléctricos. ¿Sí? Esa reconversión también es un ejemplo de la reconversión necesaria a nivel del liderazgo que tenemos a nuestro alrededor hoy. Aquí tenemos algunas de las grandes tendencias que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años. El imparable avance de la tecnología, ¿sí? Vivimos en una era, en un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo hiperfrenético. Eso tiene un impacto directo en la sociedad y también se están generando transformaciones sociales. También vemos cambios desde el punto de vista de la globalización y de la geopolítica con Rusia, con China, con Estados Unidos, que termina impactando más tarde o más temprano en nuestro trabajo en el día a día. También vemos cambios vinculados a la sostenibilidad ambiental, cambios vinculados a los colaboradores que hacen parte de las organizaciones hoy, donde el foco está muy puesto en el bienestar. ¿Sí? Hoy se los escucha mucho más a los colaboradores versus cómo se los escuchaba en el siglo pasado. Y tenemos una serie de retos vinculados a estos cambios que se están dando a nivel contexto, a nivel mundo, a nivel región, a nivel industria, que tienen que ver con la famosa resistencia al cambio. ¿Sí? Básicamente lo que estamos todos obligados a hacer es a abrazar los cambios. Y ese abrazar los cambios para poder sobrevivir no es tan fácil de hacer. ¿Sí? Hay un montón de líderes que están ocupando las organizaciones hoy que han sido educados con un mindset, con principios, con valores del siglo pasado. ¿Sí? Y ese mindset
se traduce a la famosa frase la resistencia al cambio, cuando se ven obligados a empezar a hacer las cosas diferentes dentro de las organizaciones. Y ahí el coaching es una de las herramientas más poderosas para poder acompañar a esos líderes en su proceso de evolución. En este caso estamos hablando de coaching para el desarrollo vertical. ¿Sí? Coaching para el desarrollo vertical, que ya vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de coaching para el desarrollo vertical. Y hay una gran oportunidad para los coaches que han sido formados en los últimos años, ¿sí? Y que ya vienen acompañando líderes y equipos. Ahora van a ver por qué. ¿Por qué estoy hablando de una gran oportunidad en función a estudios y estadísticas de Bill Joyner? Avanzo un poquito más en la presentación. Acá tenemos un poquito más, ¿sí? Para, de alguna manera gráfica y visual, reflejar el ritmo frenético de los cambios que tenemos hoy en día a nuestro alrededor. Ahí lo que están viendo, quizás algunos no son tan amigos de la tecnología, quizás otros sí, sí, y pueden entender un poco lo que se está mostrando. Es un poco la evolución de ChatGPT. Para los que conocen ChatGPT, ahí lo que ven en pantalla es cómo ha evolucionado de una manera hiper frenética desde el 2018 hasta hoy, a tal punto que esta imagen que están viendo ahora en pantalla le tuve que agregar el 2025 porque no encontré ninguna en la web que hable del 2025. Y en este año 2025 surgieron nuevas actualizaciones de ChatGPT. Esto, que es un modelo de inteligencia artificial, tiene un impacto enorme en nuestro día a día, no solo desde el punto de vista profesional, ¿sí? Sino también desde el punto de vista de los servicios que brindan las organizaciones y el foco en el cliente y las necesidades de los clientes. Esto básicamente es un ejemplo más para mostrar el ritmo frenético de los cambios que tenemos a nuestro alrededor. Y vinculado a la inteligencia artificial, que otra vez va de la mano de esta necesidad de evolucionar como líderes, como ejecutivos, tenemos algunos informes, en este caso el último informe de el reporte del futuro del trabajo 2025 del Foro Económico Mundial, que nos habla de la cantidad de trabajos que van a desaparecer como consecuencia de la tecnología, ¿sí? Ahí tenemos 92 millones de trabajos van a ser desplazados, ¿sí? A raíz y a partir de la irrupción de inteligencia artificial. Hay 1.090 millones de puestos de trabajo que van a requerir un reskilling o un upskilling. Y ahí encontramos a los líderes. Cuando hablamos de reskilling y upskilling, básicamente ¿de qué hablamos? De una actualización de esas habilidades, ¿sí? O de un nuevo mindset en el caso de los líderes, o un desarrollo vertical de los ejecutivos y del liderazgo que está a cargo de las organizaciones hoy. Y a su vez tenemos 170 millones de nuevos puestos de trabajo que se van a generar a partir de inteligencia artificial. Esto lo traigo otra vez a colación para que entendamos la oportunidad que tenemos como coach, ¿sí? O como acompañantes, porque podemos hablar de psicólogos también, ¿sí? Como acompañantes de líderes en su proceso de desarrollo y evolución profesional. Otro slide para hablar un poco de los cambios que tenemos a nivel mercado. Un montón de trabajos, como decíamos recién, van a desaparecer, pero otros trabajos van a crecer y van a surgir como consecuencia de los cambios que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, empleos en crecimiento, ahí tenemos algunos mencionados: desarrollo de software, conductores de reparto y camiones livianos, profesionales del cuidado y la salud como enfermero, asistentes de cuidado personal, trabajadores sociales, docentes de nivel secundario y universitario. Fíjense que ahí vemos empleos en crecimiento vinculados con la tecnología y empleos en crecimiento vinculados con la salud, ¿sí? Y el cuidado en general, la parte más blanda de las tendencias que se están dando desde el punto de vista profesional. Y empleos en declive. ¿Qué empleos tenemos en declive? Todos aquellos que tienen que ver con tareas rutinarias que van a ser reemplazados por la tecnología. Todo esto impacta en los líderes que están a cargo de las organizaciones hoy. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones en relación a esos empleos que van a desaparecer, qué hacer con esas personas y además qué hacer con la tecnología. ¿Empiezo a implementar hoy o espero un tiempo a que esto se estabilice? ¿Sí? Porque como vimos recién, año a año está evolucionando. Se estabilice y a partir de ahí empiezo a implementar nuevas funcionalidades, nuevos servicios, nuevos productos orientados a las necesidades de los clientes actuales.
Otro slide más vinculado con el reporte del futuro del trabajo 2025 del Foro Económico Mundial. Nuevas habilidades requeridas a nivel profesional y obviamente también a nivel del liderazgo. Estas habilidades están enfocadas en la tecnología y esto es una obviedad, y ahí hablamos otra vez de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la digitalización. Eficacia personal, ahí hablamos de resiliencia y aprendizaje continuo, que es algo que tiene que ver con el mindset de los líderes, ¿sí? Que no todos lo tienen incluido en su mindset. Trabajo colaborativo, ahí tenemos otra vez liderazgo, influencia social, orientación al cliente. No todos los líderes tienen esa influencia social y esa orientación al cliente. Y no todos los líderes tienen la capacidad de liderar, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ratito cuáles son esos líderes que según Bill Joyner requieren otro tipo de habilidades para liderar en el contexto actual. Gestión, manejo del talento, habilidades cognitivas, pensamiento creativo y analítico y responsabilidad ambiental, ¿sí? Son nuevas habilidades, fíjese que las nuevas habilidades que se vienen tienen que ver con la parte más tecnológica, ¿sí? Pero también la parte más blanda y la parte más humana, ¿sí? Que se necesita desarrollar tanto a nivel profesional como a nivel del liderazgo hoy en día en las organizaciones. ¿Cuáles son esas paradojas que ponen en jaque al liderazgo hoy en día? ¿Sí? Va muy de la mano de esto que acabo de compartir, estos slides que acabo de compartir. Velocidad versus visión. Cuando hablamos de velocidad versus visión, tenemos ahí un ejemplo en el caso de una fintech, ¿sí? Que se ve obligada hoy en día para poder continuar compitiendo en el mercado, lanzar continuamente nuevas funcionalidades, ¿sí? En función a las necesidades que tienen sus clientes. Y a su vez tratar de trabajar, en el caso del CEO, en una visión de largo plazo, ¿sí? Entonces ahí el dilema que tenemos es invertir en mejoras rápidas o construir una plataforma escalable para el futuro. Me gustaría escucharlos en el chat. Pongan un 1 si lo que harían sería invertir en mejoras rápidas. Pongan un 2 si lo que harían sería construir una plataforma escalable para el futuro. Siendo ustedes el CEO de esa fintech. A ver qué cosas responden en el chat. Me gustaría escucharlos. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Nadie puso un 3, ¿no? No les da para poner un 3, 1 y 2. Ahí está Leonardo. Muy bien, Leonardo. 1 y 2, 3. Muy bien. Muy bien, chicos. Seguramente, si están dentro de esa compañía, el directorio le diría a ese CEO, tenés que hacer las dos cosas. Seguramente le va a decir tenés que hacer las dos cosas. Y eso implica cierto tipo de habilidades, cierto tipo de skills, cierto tipo de manejo de emociones, ¿sí? De habilidades cognitivas que tienen que desarrollar. Otra paradoja, control versus innovación. Una empresa farmacéutica que se ve obligada a cumplir a rajatabla todo lo que tiene que ver con normativas, ¿sí? Y regulaciones y ciertos estándares de calidad, pero a la vez se ve obligada a investigar, innovar para lanzar nuevos productos al mercado. Dilema acá, priorizar la seguridad y el cumplimiento riguroso o dar espacio al ensayo y error creativo. Pongan un 1 si es priorizar la seguridad o un 2 si es dar espacio al ensayo y error creativo. A ver qué opinan. Un 1, un 2, 3, 3. Ahora van a poner todos un 3. 1, 2, 1 y 2. 1 y 2, ok, ok. Y seguramente si van a preguntarle a ese directorio, el directorio le va a decir las dos cosas. Y la tercera, expertise versus facilitación. Ahí tenemos un gerente de TI que es experto en ciberseguridad y que también debe trabajar de manera colaborativa con los demás líderes pares de él en la adopción de distintas políticas vinculadas a ciberseguridad. Acá tenemos un dilema. Resolver el problema él mismo por su conocimiento o generar el espacio para que el equipo encuentre soluciones colectivas con sus pares. ¿Qué harían? Uno, resolver problemas él mismo siendo ustedes ese gerente de seguridad o lo trabajarían en conjunto con sus pares. 2, 2, 2. Acá sí da más para poner 2. ¿Sí? Acá me parece que un 3 no aplica. ¿Sí? Acá da más para poner un 2. ¿Quién puede hacer todo eso sin transformarse? ¿Sí? ¿Qué líder puede hacer eso hoy sin transformarse, sin evolucionar?
sin desarrollar nuevas habilidades. Vamos a ver ahora que hay distintos estilos de liderazgo según Bill Joyner. ¿Dónde está la trampa más grande? Y acá también me gustaría escucharlos hoy en día en las organizaciones. En la obsesión por las métricas financieras de corto plazo, el cortoplacismo, el micromanagement, la resistencia al cambio, la falta de confianza y colaboración o la sobrecarga de proyectos y prioridades difusas. Me gustaría escucharlos también en el chat. ¿Qué opinan? Pongan un 1 si es la primera opción, un 2, micromanagement, un 3, resistencia al cambio, un 4, falta de confianza y colaboración, un 5, todos dicen por ahí, 5, sobrecarga de proyectos y prioridades, 2, 4 y 5, bueno, las 5 tienen todos los números, es contextual, muy bien, 3 y 5, dice María, muy bien, muy bien, ¿quién da más? Todas, dice Leonardo, ok, 4 y 5. Obviamente que depende mucho del contexto donde cada uno de ustedes se esté moviendo. ¿Sí? En algunos contextos son todas, en algunos otros contextos son las 5, sobrecarga de proyectos y prioridades. Yo creo que esto hoy en día nos pasa a todos, inclusive como profesionales. Si nos ponemos a analizarnos como profesionales, la sobrecarga de proyectos en forma individual, personal, se replica a nivel equipo y se replica a nivel organización. ¿Sí? Esta sobrecarga de proyectos y prioridades difusas. Hoy en día inclusive la tenemos nosotros como profesionales, salvo los que manejan hiper bien las prioridades, ¿sí? Que eso lo felicito, y quizás no tienen esta trampa, digamos, y tienen alguna otra. Obviamente esto es contextual y depende mucho de la empresa de la cual estemos hablando. Según Bill Joyner, podemos encontrar estos 5 tipos en realidad de líderes o de estilos de liderazgo hoy en día a nuestro alrededor y en las organizaciones. Son 5, pero según Bill tenemos 3 a nuestro alrededor. Por un lado tenemos el estilo de liderazgo experto, que es el más adecuado para contextos que no tienen tanta complejidad o tanta interdependencia entre distintas variables. Y a su vez, contextos donde el ritmo de cambio es bajo. Hay un 55% de líderes a nuestro alrededor que tienen este estilo. 35% de realizadores o de achievers, donde el grado de interdependencia y de complejidad es intermedio y el ritmo de cambio también es intermedio. Y un 10% de estilo de liderazgo catalizador, que este es el que podemos denominar liderazgo ágil. En alguna de las últimas charlas con Bill va a estar presente el miércoles. Yo creo que fue no las últimas. La primera que yo tuve con él, le dije, sería bueno cambiarle el nombre al libro. Me animé y tuve el atrevimiento de decirle eso. Porque básicamente hoy en día hablar del liderazgo ágil es como un concepto, no quiero decir trillado, pero me gusta más hablar de liderazgo catalizador. ¿Sí? Y ahora van a ver por qué. ¿Por qué catalizador? Yo creo que en ese momento, cuando Bill escribió el libro, por allá por el 2000, estaba muy de moda esto de liderazgo ágil. Y por eso le puso liderazgo ágil. Pero todo el modelo de Bill Joyner va mucho más allá de la agilidad. Tiene que ver con el desarrollo vertical de los líderes. Y ese desarrollo vertical es independientemente de la agilidad. ¿Sí? Es independiente de la agilidad. Tiene que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, y nuevos niveles de conciencia. ¿Sí? Me gustaría ver en el chat qué estilo de liderazgo ven más alrededor de ustedes. Pongan un 1 si es, o vamos a ver, E si es experto, R si es realizador, o C si es catalizador. ¿Qué estilo de liderazgo ven alrededor de ustedes hoy en día? E, R o C. Ahí vemos R's, E, R's, E, R's, C, R's, E. Muy bien, coincide bastante con la estadística de Bill, ¿sí? Sin haberles explicado las características de cada uno de ellos, coincide bastante con la estadística de Bill. Ahora vamos a ver cuándo hablamos de experto, que ya se lo deben imaginar porque ya pusieron en el chat, cuándo hablamos de realizador y cuándo hablamos del catalizador. Yo lo podría resumir diciendo que el experto fue muy útil de mediados del siglo pasado hacia atrás, ¿sí? Y el catalizador, o mejor dicho, el realizador fue muy útil de mediados del siglo pasado hacia el año 2000 aproximadamente y un poquito más, 2005,
Del 2005 hacia hoy en día, el estilo de liderazgo requerido, por esto que vemos acá, el ritmo del cambio y el grado de interdependencia y complejidad, es el catalizador. Fíjense, hace un ratito les hablaba de el nivel de oportunidades que tienen como coach, o como psicólogos, o como profesionales que acompañan la evolución de los ejecutivos y los líderes hoy. Hay ¿cuánto tenemos acá? Un 90% de líderes que requieren upskill o un upgrade de sus habilidades o capacidades cognitivas, emocionales, para poder estar a tono con el ritmo de cambio y el nivel de complejidad que tenemos a nuestro alrededor. Hay un campo enorme de posibilidades, ¿sí? Hay un campo enorme de posibilidades y de trabajo. Fíjense en esta imagen que tenemos aquí en pantalla. Bill Joyner vincula directamente el resultado del negocio con la agilidad organizacional, ¿sí? Con Business Agility. Básicamente menciona que el revenue growth, el market share, el profitability, el customer satisfaction, el employee engagement, bla, 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 todos los resultados del negocio están directamente vinculados a el grado de madurez en agilidad organizacional, ¿sí? ¿Qué es agilidad organizacional? Es la capacidad que tienen las organizaciones de poder adaptarse rápidamente a los cambios. Y a su vez, esa agilidad organizacional está dada por dos grandes ejes, podríamos decir, o dos grandes variables para resumirlo de alguna manera. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la estructura, la parte más dura, ¿sí? Si lo vemos como un iceberg, lo que está por encima de la superficie del iceberg. Ahí hablamos de estructura organizacional, de equipos y a nivel organización. Ahí hablamos de comportamientos de las personas y equipos. Hablamos de las prácticas y herramientas. Hablamos de la tecnología, toda la parte más dura, la parte que se ve. Y por otro lado, los estilos de liderazgo y la cultura organizacional. Esas son las dos grandes variables o las dos grandes aristas que hacen a la agilidad organizacional. Por lo tanto, la agilidad organizacional depende mucho del estilo de liderazgo que esté a cargo de esa organización. Si yo tengo un estilo de liderazgo experto, es muy poco probable que yo logre los resultados que requieren las organizaciones hoy en día, que no pueda sobrevivir al contexto actual. Si tengo un estilo de liderazgo realizador, es muy poco probable que la organización pueda sobrevivir al contexto actual. Se requiere un estilo de liderazgo catalizador. Y ese es el que se ve y se observa ahí debajo, que es el que va a impulsar la agilidad organizacional, ¿sí? Que a su vez va a apalancar los resultados en esa organización. Hoy en día, más que dotar de herramientas a los líderes, necesitamos la evolución de esos líderes. Y acá es donde hablamos de la evolución vertical o el desarrollo evolutivo vertical de los líderes que están a cargo de las organizaciones. No se trata de hacer más, se trata de ser más. Y eso tiene que ver con la evolución y el desarrollo vertical y nuevos niveles de conciencia de esos líderes y de esos ejecutivos que ustedes acompañan hoy en día. ¿Cuál es la definición de liderazgo ágil? Que a mí me gusta decir liderazgo catalizador de Bill Joyner. Es la capacidad de un líder para actuar con conciencia y efectividad en medio de la complejidad y el cambio constante. Esa es la definición. Hablamos de decisiones evolucionadas, tomar decisiones alineadas a un nivel superior de desarrollo personal y profesional. Ahora le voy a poner todo eso en más palabras, ¿sí? En mayor nivel de detalle. Y una mirada expandida, expandir la perspectiva y la capacidad de responder de forma intencional, no reactiva. No hablamos de management, ¿sí? De mass management, sino que hablamos de evolución de los líderes, evolución de los ejecutivos. Un líder tradicional, un líder experto, un líder realizador, es aquel que aplica el manual siempre independientemente del contexto del cual estemos hablando. Como hoy tenemos un contexto en continuo cambio, no podemos aferrarnos a un manual a aplicar siempre en la misma situación. Hoy necesitamos y requerimos de un estilo de liderazgo capaz de tomar decisiones de acuerdo a lo que el contexto nos va poniendo enfrente. Ahí hablamos de un líder catalizador, un líder ágil,
¿sí? Capaz de navegar en las aguas que el contexto actual nos trae enfrente. Según Bill Joyner, existen estos 5 tipos o 5 estilos de liderazgo. Hace un ratito les mencioné 3, ¿sí? Que son los que más abundan a nuestro alrededor, que son estos 3 que ven aquí arriba. El experto, el realizador o achiever y el catalizador. Además existe el co-creador y el sinergista, pero existen muy pocos líderes hoy en día que tienen estas características. ¿El experto quién es? Es el que domina lo técnico, pero depende excesivamente de sí mismo y su expertise. Ese es el gerente en ciberseguridad que resuelve el problema él solo. ¿Sí? Ese vendría a ser el experto. Esto se ve mucho en mandos medios, que están recién asumidos a cargo de equipos, que están pasando de ese conocimiento técnico a estar a cargo de equipos. El achiever o realizador es el que logra resultados consistentes pero queda atrapado en la visión de corto plazo o en la visión de largo plazo también. Pero esa visión de corto o de largo plazo es una visión definida por él. Él es el que define el norte. El catalizador es el que logra que el norte sea definido por todo lo que están a nuestro alrededor, todos los que están en su equipo, todos los que están en su organización. Si yo fuese el CEO de esta organización que está acá, ¿sí? Donde tenemos 90 y pico personas, 80 personas, no sé cuántos tenemos hoy, 80 personas, ustedes son los que definen el norte. Y yo tengo que tener la capacidad, las habilidades y la inteligencia cognitiva, conductual, emocional, para hacer que ustedes definan ese norte. No de una manera impuesta, sino de una manera que no se perciba. ¿Sí? No se percibe esa manera, esa forma. Pero ese líder logra que ustedes definan el norte de esa compañía. Ese es el estilo de liderazgo catalizador, que no abunda hoy en día y donde decimos que tenemos una enorme cantidad de oportunidades como coach, como psicólogos que acompañan a esos ejecutivos que hoy en día están en estos 2 estadios. A su vez tenemos el co-creador que conecta ecosistemas completos y fomenta redes de colaboración más allá de su equipo. Y tenemos el sinergista que actúa desde un propósito profundo y una conciencia sistémica integradora. Como decíamos recién, la mayoría de los líderes que conocemos están en el nivel 1 y 2. Esta pregunta creo que ya se las hice hace un ratito, ¿sí? ¿Dónde están la mayoría de los líderes de ustedes hoy en día? Y vimos que la mayoría están en experto y realizador. La idea es acompañarlos a través de procesos de coaching con distintas prácticas y herramientas que se apalancan, ¿sí? Y se complementan con las que ustedes ya tienen hoy. No son prácticas y herramientas que pisan, ¿sí? O reemplazan las prácticas y herramientas que ustedes ya traen como coach, sino que se apalancan y complementan con las que ya traen. Algunos ejemplos. De experto a realizador. Acá hablamos de una transformación y esto es lo que se ve mucho en el programa. Cognitivo, comportamental, de intención y emocional. Acá vemos unos ejemplos que va a profundizar mañana Rafael García Monroy. En lo cognitivo, un experto, un líder experto, pasa de control individual a visión de resultados globales. Desde lo comportamental pasa de ejecutar a supervisar, coordinar y delegar. Desde la intención de hacerlo bien yo a lograr objetivos con otros. Y desde lo emocional, de seguridad en su expertise al desafío de confiar en el equipo. ¿Cómo logramos esto si tenemos un líder experto que acompañar? Eso es lo que vamos a ver en el programa. Ese acompañamiento con distintas técnicas, herramientas, metodologías. ¿Con qué preguntas acompañarían ustedes a un experto? ¿Con qué preguntas poderosas acompañarían ustedes a un experto que tiene que pasar a un estadio de realizador o achiever? A ver si alguno se anima a hacer alguna pregunta poderosa ahí en el chat. ¿Algún coach en la sala que se anime? ¿Qué preguntas harían a un líder experto para ayudarlo a tomar conciencia en relación a hacia dónde
debe ir para poder evolucionar en su estilo de liderazgo? No hay nadie que se anime, tienen miedo a equivocarse, chicos. No tengan miedo, sin miedo al éxito. ¿Alguno se anima a hacer una pregunta poderosa? ¿Cómo ves la vitalidad de tu equipo? Muy bien, Belén, muy bien. Eh, Domina lo técnico, director que resuelve solo, pasa de liderazgo técnico a líder de equipo, realizador define el norte, ok, co-creador sinergista. Aprender a delegar. ¿Qué necesita tu equipo para crecer? Muy bien, Ana Laura, muy bien, muy bien. Bueno, durante el programa se hace mucho roleplay, ¿sí? Se hace mucho roleplay donde lo que hacemos es, como coach, asumir que estamos coachando a un experto, ¿sí? Para pasar al estadio de realizador. Ahora, ese ejecutivo que está en ese nivel de experto es uno de los participantes del programa. Y los participantes pasan por el rol del coach y el rol del coachee. Y en ambos roles hacen roleplay en los distintos estadios, ¿sí? En el estadio de experto, en el estadio de achiever, en el estadio de catalizador. Yo hice el programa hace unos años atrás y a mí una de las dificultades, ¿sí? Porque el concepto que ustedes leen en pantalla, inclusive si alguno leyó el libro, desde el punto de vista racional es bastante fácil de entender. Pero hay que atravesarlo por el cuerpo, hay que hacerlo pasar por el cuerpo para entender el nivel de profundidad que tiene el modelo. Y eso es lo que se logra en el programa. En el programa lo hacemos pasar por el cuerpo. Hasta no hacerlo pasar por el cuerpo, no ven el nivel de profundidad que tiene el programa. El modelo, perdón. Y eso se logra en el programa. No es que lo esté vendiendo, es mi vivencia. Yo lo viví así y los pares, los participantes que estaban a mi alrededor, también lo vivieron así. También, y les puedo asegurar porque los escuchaba, ¿sí? Porque los escuchaba cada vez que tenían que dar feedback. Uno de los participantes, que creo que era de India, mencionó como comentario en alguna de las últimas sesiones que es una puerta que se abre a un mundo totalmente nuevo, ¿sí? Esto que están viendo acá es una puerta que se abre a un mundo totalmente nuevo. Y la única manera de lograr eso es haciendo pasar el modelo por el cuerpo. Avanzo un poquito más. De realizador a catalizador. Fíjense los cambios que vemos acá. Transformación, cognitivo. Amplía de resultados me parece que está mal. A interdependencias y sistemas complejos. Ampliar resultados a interdependencias y sistemas complejos. Está medio raro eso escrito. Comportamental. De dirigir por metas a facilitar aprendizajes y colaboración. Intención, de alcanzar metas a transformar y desarrollar a otros. Emocional, depresión por cumplir, apertura, empatía y disfrute del acompañamiento. ¿Qué preguntas le harían a un realizador o a un achiever para hacerlo pasar a un nivel de catalizador? ¿Qué preguntas poderosas le harían? A ver si alguno se anima a poner alguna pregunta poderosa en el chat. Hay algunas preguntas que no leí que venían del anterior. Están muy bien, chicos, esas que pusieron. ¿Qué preguntas le harían a un realizador? ¿A uno de esos ejecutivos de los 90 o del año 2000 que han sido formados con mindset del siglo pasado? ¿Sí? Que tienen que adoptar un nuevo estilo de liderazgo donde los que, entre comillas, toman las decisiones son los que hacen parte de su equipo. Los que definen el norte son las personas de su equipo. ¿Cómo reconoce la participación de tu equipo? Ok, está muy buena. ¿Sabes qué hace sentir realizado, ¿qué dice ahí? Realizado a cada miembro de tu equipo? Muy buena. ¿Cómo sería tu carga de trabajo si compartes con el equipo? Ok, muy bien. ¿Cómo puede ayudar a tu equipo a alcanzar sus metas? ¿Cómo puedes ayudar a tu equipo a alcanzar sus metas? Ok, esa está buena, pero me huele más a experto achiever. ¿Qué necesita tu equipo para estar listo para el futuro? Ok, por ahí puedo andar. ¿Qué experiencias de crecimiento proyectos para tu equipo? Proyectas para tu equipo. ¿Qué experiencia? Ok. ¿Cómo podría tu equipo mejorar los cambios? Ok. Bien, estamos jugando, ¿sí? Estamos jugando.
Están muy bien las preguntas que están haciendo, chicos. Va por ese lado. Estamos jugando. El programa tiene, creo que son 19 sesiones en total, si mal no recuerdo. Comienza en octubre y termina en febrero. Obviamente que no se trata de estas preguntas poderosas que estamos haciendo acá a modo de juego. Es mucho más profundo. Sí, ahora voy a compartir un par de cositas más y mañana Rafael va a compartir más cosas todavía. Y el miércoles vamos a ver a Bill compartiendo casos reales. Cada uno de los niveles que veíamos recién no es que se deshace de las habilidades, prácticas y herramientas del nivel anterior, sino que las incluye. Y además, otra cosa importante, no es que yo tengo que aplicar, acá hay una pregunta que les iba a hacer y se me fue. No es que sí o sí yo tengo que ser catalizador. Yo puedo ser experto y en el equipo y en el estadio en el que estoy, en ese contexto, está bien que sea experto. No quiere decir que todo el mundo tiene que ser catalizador. El contexto en general obliga a los ejecutivos, a los CEOs, a estar en un nivel de catalizador. Pero quizás dentro de una organización yo estoy liderando un equipo donde se requiere que sea experto. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? E inclusive un catalizador en algún momento requiere ser experto. Y lo puede ser. ¿Por qué? Porque lo incluye. ¿Sí? Lo incluye. El modelo de Bill Joyner se ve en esta brújula de agilidad en el liderazgo que tenemos en pantalla. Durante el programa, lo que hacemos es transitar estas, digamos, 4 grandes dimensiones. La definición y el seteo del contexto, la definición y la gestión de los stakeholders, la identificación, análisis, definición de problemas y soluciones creativas a esos problemas, y la autogestión y el autoliderazgo. Estas 4 cosas en esos 3 tipos de liderazgo, o esos 3 estilos de liderazgo. ¿Cómo es un liderazgo experto en relación a la definición del contexto estratégico? ¿Cómo es un liderazgo experto en relación a la gestión de sus stakeholders? ¿Cómo es un liderazgo experto en relación a la identificación de problemas y a la identificación de soluciones de manera creativa para esos problemas? ¿Cómo es un liderazgo experto en su autogestión y en su propia evolución? ¿Es igual que un liderazgo catalizador? Obviamente que no. Y a lo largo del programa, estas preguntas poderosas que yo les pedía recién, están vinculadas también con estas 4 grandes dimensiones. Y estas 4 grandes dimensiones a su vez están vinculadas con lo cognitivo, lo comportamental, lo emocional y el nivel de intención. También hablamos de estilos de poder, ¿sí? Y del nivel de reflexión que tiene cada uno de esos estilos de liderazgo. Todo eso hace parte del programa. No me voy a tener mucho acá porque esto lo va a compartir un poquito más en profundidad Rafael mañana. Y además a esto que acabamos de compartir, le agregamos que ese líder va a interactuar con otros líderes en conversaciones difíciles o con personas de su equipo en conversaciones difíciles o con otros stakeholders o clientes en conversaciones difíciles, en el 1 a 1. Y también va a tener a cargo equipos que va a tener que hacer evolucionar. Y también va a tener a cargo una organización como un todo que va a tener que hacer evolucionar. Es decir, todo eso que acabo de compartir es como una especie de cubo mágico. ¿Sí? Hay un montón de variables en juego. Y a lo largo del programa vamos a transitar la evolución de esos líderes, de experto a realizador, de realizador a catalizador, en estas competencias y en estas arenas. Esto lo vamos a compartir con mayor grado de profundidad mañana, ¿sí? Y también el miércoles de la mano de Bill. Básicamente el liderazgo tradicional está en crisis.
¿sí? En términos generales, aunque en algunas situaciones sea útil. Y la pregunta acá que les hago a todos es, ¿quieren acompañar a los ejecutivos en su proceso evolutivo? ¿A ese 90% de ejecutivos en su proceso evolutivo? Fíjense el nivel de oportunidad que tenemos a nuestro alrededor cuando hablamos de acompañar ejecutivos y líderes. Hay un campo enorme, ¿sí? Y esos líderes no van a cambiar porque se vean obligados a cambiar. Va a requerir un acompañamiento. Algunos tienen la capacidad y la gracia de poder evolucionar solos, pero en general requiere un acompañamiento. O requiere de un accidente, entre comillas, ¿sí? Como fue el COVID para todos nosotros para poder hacer lo que estamos haciendo hoy con el mundo digital. El COVID fue un accidente. Recién cuando uno tiene un accidente y se ve obligado a cambiar, por ejemplo un fumador o por ejemplo alguien que come mucho y está con un nivel de obesidad excesivo, recién cuando tiene un susto, toma conciencia del cambio que tiene que hacer. E inclusive en esas situaciones requiere un acompañamiento y no lo puede hacer solo. Entonces fíjense otra vez el campo que tenemos para trabajar y para acompañar a los ejecutivos que lideran equipos y organizaciones hoy en día. Solo a modo de recordatorio, mañana vamos a tener una sesión, otra vez, recuerden que es a las 11 horas Argentina. ¿Sí? Rafael está en Madrid, no podría hacerlo hasta ahora, y el miércoles va a ser a las 12 del mediodía, horario de Argentina. Tienen también aquí el horario para los distintos países, ¿sí? De toda Latinoamérica. Recuerden que es la primera vez que este programa se da en español. Y va a contar con la participación de Bill Joyner, como ya lo está haciendo este miércoles, ¿sí? Donde van a tener la posibilidad de verlo. No se lo pierdan, porque es una persona súper sabia, ¿sí? Súper sabia, que tiene muchos años ya recorridos, ¿sí? Recibido de Harvard, doctor de Harvard, no hace falta ni que lo presente, digamos, pero es una persona de esos que uno quiere escuchar por el nivel de sabiduría y experiencia que tiene, y que se absorbe rápidamente a medida que uno lo va escuchando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar en el chat? Hablen ahora o callen para siempre. Andrés, una consulta. ¿Podrías compartir la presentación? Sí, seguramente mañana vamos a compartir en las redes. Vamos a compartir en las redes toda esta información que compartimos hoy. Va a quedar grabada esta presentación. También vamos a compartir con ustedes la grabación de la presentación. Ejemplo de los dos últimos tipos de liderazgo no tengo esos ejemplos. Inclusive yo leí el libro, pero no recuerdo si en el libro se menciona. Creo que en el libro, sí, en el libro están. En el libro están, inclusive tengo el material para traducir. Yo hice la traducción de todo el material del entrenamiento, del programa, y hace poquito me pasó Rafael lo que se denominan los 5 ETs. Los 5 ETs básicamente es un material que tienen que leer antes de comenzar el programa, donde se describen 5 ETs, que son 5 líderes, ¿sí? Que se llaman ETs, no me acuerdo si ET era la abreviatura o era el nombre de los líderes, que básicamente son los 5 estilos de liderazgo, ¿sí? Que veíamos recién. Ese es un material, hay mucho trabajo de pre-work para hacer, para llegar al día 1, para ya empezar a trabajar. A tal punto les digo esto que yo me acuerdo, el día 1 a mí, yo no soy inglés nativo obviamente, y como muchos de ustedes seguramente les cuesta el inglés igual que a mí, hay muchos que tienen la suerte de poder hablarlo bien. El primer día, una de las cosas que hicimos fue hacer un roleplay. Y básicamente Bill hacía preguntas. Bueno, ¿qué preguntas le harían si ustedes fuesen el coach de ED 1, el ED experto? Y yo entré, no sabía ni dónde estaba parado. Y me costó muchísimo entrar en el ritmo del entrenamiento. Pero nada, tienen la oportunidad de hacerlo en español, y es una oportunidad enorme. Obviamente si tenemos éxito este año, seguramente el año que viene lo vamos a volver a hacer.
Y yo inclusive lo vuelvo a hacer este año, porque quiero hacerlo en español y porque quiero después facilitar junto con Rafael el próximo año. Así que espero que puedan aprovechar esta oportunidad, al menos la de escucharlo a Rafael mañana y la de escuchar a Bill Joyner el miércoles. Después cada uno obviamente podrá tomar la decisión de hacer o no hacer el programa, pero les puedo asegurar que no tiene ningún tipo de desperdicio, inclusive siendo coach. Inclusive siendo coach, yo había hecho coach ontológico antes de hacer el programa y les puedo decir que es un antes y un después. Si tal como es un antes y un después el hacer coaching, ¿sí? Como coach ontológico, coach de vida o coach ejecutivo, es un antes y un después hacer este programa. ¿Sí? Se los puedo asegurar porque es lo que me pasó a mí. Ustedes también, como en un programa de coach, se transforman y empiezan a ver si están en el estilo experto, si están en el estilo catalizador, en el estilo realizador. Una de las cosas que yo viví, por ejemplo, tuve que en el roleplay hacer coach a un ejecutivo, que era un participante, que estaba en el nivel de catalizador. Como mi nivel era un nivel de realizador, y yo creo que hoy todavía lo sigue siendo, tratando de lograr ser un catalizador, me costó muchísimo coachar a un ejecutivo que estaba en el nivel catalizador. Porque también vamos a tener que coachar a ejecutivos que están en un nivel de catalizador, ¿sí? Para poder acompañarlo con problemas, con barreras, etcétera, obstáculos que quiere derribar. No quiere decir que llegaste al nivel de catalizador y ya está. No. Entonces, ese tipo de veces también las van a tener a lo largo del programa y se van a dar cuenta ustedes en qué nivel están como coach. Y esta evolución también aplica a ustedes como coach. Ustedes como coach están en un nivel experto o realizador o catalizador. Y ustedes como coach aplica también esa brújula. En alguna de los encuentros vemos esa misma brújula aplicada al nivel del coach. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? A ver si tenemos algo ahí. Ed es el nombre del líder que utilizan el ejemplo de los dos tipos de liderazgo de la conferencia que enviaste hoy. Ok, está bien ahí, Martín, muy bien. Sí, son 5 Eds, sí, son los nombres, y están en el libro. Para el que quiera leer el libro está en inglés, todavía no está traducido. Hablamos con Bill para hacer la traducción, pero no da los tiempos para hacerlo para este año. Seguramente el año que viene él va a acceder a hacer una traducción. Igualmente todo el material está en español. Inclusive los videos de él, ¿sí? Están traducidos al español, como ese video que yo compartí en el mail. Eso lo traduje yo con herramientas, inteligencia artificial. Está traducido al español para que puedan acceder a todo el material sin esa dificultad para los que no saben inglés o los que saben inglés pero también le cuesta. Bien, muchas gracias. Gracias, Leti. Muchas gracias, dice Rocío. Un líder catalizador es aquel que enseña, delega, transforma, desarrolla a otros, motivando la innovación, la co-creación. Este tipo de liderazgo no se basa en la autoridad jerárquica. Muy bien, va por ese lado. Mil gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Mañana es el mismo link, igual lo vamos a compartir en las redes. Recuerden, para los que son de Argentina es a las 11. Para los que son de otra parte del mundo, no sé las banderitas acá, yo soy medio duro con eso. Tienen acá los horarios, ¿sí? Para sumarse mañana a la sesión con Rafael. Rafael es un profesional muy elevado a tal punto que en agosto, solo para compartirles, bueno, no sé si está bien que comparta. No digan nada mañana. Hizo un retiro espiritual de un mes donde estuvo un mes meditando en Polonia. Tiene un nivel de profesionalismo y un nivel de expertise y de desarrollo muy elevado, ¿sí? Muy elevado. No le digan nada porque después se la va a agarrar conmigo. No digan nada que le dije. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos mañana. Mañana también voy a estar para acompañar. Gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, gracias.